la droga del país. Ahora, mira lo que te voy a compartir este momento. Y si quisiera que... Mira desde dónde empieza. Hay que hacer historia. Mira desde dónde empieza la debacle del país, Pedro. Y es precisamente desde el gobierno de este tipo, pues. Y aparece, escúchame, Pedro, aparece diciendo, no voten por Luisa, porque Luisa es catástrofe, es el correísmo. Yo lo combatí al correísmo. Pedro, esta basofia, no le puedo decir de otra manera, es el causante por su traición de toda la inseguridad que vivimos, de todo el desorden constitucional que hay. Pedro, este tipo, cuando le hacíamos con Lucho una entrevista al presidente Correa, dijo, Richard, Lucho, ese tipo tiene que estar preso, pero no pasa nada. Y pregunto, ¿qué hacemos entonces con esta gente? Cuando llegue Luisa, ¿será que con cambio de gobierno, tal vez una constituyente o alguna cosa por el estilo, tenemos que buscar una justicia verdadera donde este hombre pague todo el daño que le ha hecho al Ecuador? Precisamente los delitos de peculado, cohecho, concusión, atentar contra el Estado, bienes públicos, delitos contra la administración pública, son imprescriptibles. Yo creo que Luisa González debería de conformar una comisión que establezca la realidad en cuanto a estos hechos. Mira, el señor Moreno terminó con el Ministerio del Interior, de Justicia, terminó también con de Derechos Humanos, terminó también con las empresas públicas, terminó también con los CEARS, que eran los centros de alto rendimiento, terminó con el ferrocarril, destrozó al Ecuador con su consulta y lastimosamente los medios de prensa contribuyeron a que esa consulta sea 7 veces sí, y con esos 7 veces sí le implantaron un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Acuérdate de Gallo Hervido, que se declaró omnipotente por encima de la Constitución. Y de allí vino todo. Este sembró lo que hoy está cosechando Lazo y Noboa, y continúan ellos dos, bueno, Noboa ahora último, estableciendo una serie de circunstancias anticonstitucionales, pero es en la medida de este nacimiento de esta persona que destrozó la institucionalidad del país. Mira, cuando nosotros decimos, los abogados decimos violencia estructural, es cuando el Estado no te garantiza algún área social, no te garantiza la educación, no te garantiza la seguridad, no te garantiza la justicia. Eso se llama violencia estructural. Y este señor, que no quiero ni nombrar porque realmente nombrar a este señor es indignante. Este tipo persiguió a los correístas, y a uno que persiguió más fue al quien habla. En aquel entonces, 2017, yo estaba de asesor jurídico, de director jurídico en Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Y te lo estoy diciendo, una asesora de la vicepresidenta Vicuña llegó a Fedenador a decirle al Chino Gómez que se ponga del lado de Lenín Moreno, porque si no lo intervienen. El Chino Gómez con convicción dijo no. A la semana lo intervinieron. Y tuvimos que soportar una intervención de 15 días y hubimos de retroceder porque estábamos afectando derechos de los trabajadores y eso no podíamos permitirnos. Entonces tuvimos que salir, pero yo me quedé. Yo me quedé porque mi nombramiento fue puesto por la Asamblea y no podían votarme así por así. Pero sin embargo yo preferí renunciar. Y comenzaron a perseguirnos a través de sus séquitos de Lenín Moreno. ¿Ya? Y te lo puedo decir, yo me fui ganando un concurso en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y fui nombrado como secretario del Tribunal de Apelaciones de dicha institución. Estaba todo bien, me iba bien, resolvía los temas importantes dentro de las apelaciones con los otros miembros del tribunal. A los 15 días me llama, en ese entonces estaba Villasís, y me dice que no, que qué es lo que pasaba con la ministra del Deporte. Digo, yo que sepa, yo no tengo ningún problema con la ministra del Deporte. Y te lo voy a decir, Andrea Sotomayor. Y me dice, bueno, la ministra está pidiendo tu salida.
Así nos persiguieron. Así nos persiguieron. Qué bárbaro. Qué terrible. Lucho. ¿Cómo está, abogado? Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Hechos Ecuador. Temas importantes que usted nos trae a la memoria de la persecución. ¿Cuántos hogares destruyeron? Están destruyendo. ¿Cuántas personas vendieron sus bienes para poderse defender? Y así existe un sinnúmero de casos de personas que están exiliadas en México, buenos dirigentes, pero se sigue aplaudiendo, porque el hecho de que las personas han trabajado en una etapa que por su profesión, por su capacidad llegaron a ocupar cargos, hoy en día tiene un cliché en la frente y apenas se escucha que tal persona está entrando en una función pública, dice, ese es correísta y hay que sacarlo y hay que votarlo. Y esos términos son usados por un fulano que hace radio aquí en Guayaquil que se llama Carlos Vera. Él comenzó y todos los medios a señalar que deben de eliminar a todos correístas que son los que causantes, son los que boicotean el trabajo, cuando son gente especializada. Caso patético lo que está pasando en Petroecuador. Ahorita han salido cualquier cantidad de funcionarios con experiencia, con capacidad, por no estar de acuerdo con el asunto de la entrega del campo Sacha. Abogado. Mira, los recursos que tiene el país, y estamos hablando del petróleo, efectivamente el gobierno de Daniel Noboa persiguió a los dirigentes sindicalistas de esta parte de esta área social que tiene el país, que son los trabajadores de Petrocomercial. Y evidentemente denuncian que se está entregando a dedo el campo Sacha. Sin embargo, mira lo apoteósico, ¿no? La señora Diana Salazar allana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por presuntamente incumplir decisiones de autoridad competente, legítima autoridad competente, presuntamente. Mira, nosotros en derecho decimos que eso es un delito no es un delito concreto, no es un delito en cuanto al hecho probable. Nosotros le llamamos delito de resultado, en donde sí cabe la flagrancia. Los otros son de mera actividad, es decir, que tienen que ser demostrada la actividad para que pueda haber una persecución del delito. Y allí hacer un allanamiento, ¿verdad? Y tú sabes que la jueza Camacho fue que dictó esa orden de allanamiento. Entonces, y ahora que tenemos el caso del contrato de los 35 millones en los chalecos de la policía, tenemos el caso de Progen. La señora fiscal no hace el show de allanar absolutamente a nadie. Agrégale ahí, Petro Noboa. Exacto. No, yo no veo que diga que esa investigación al hermano de Noboa se llama Triple N, como en el caso de Aquiles Álvarez. Simplemente, y comparto lo que dijo el alcalde Aquiles Álvarez, que lo quieren hacer por el show de la campaña política. Y te voy a decir, antes del 13 de abril, el señor va a ser llamado a juicio. Va a ser el segundo juicio más rápido de la historia después del caso Soborno, ¿no? Que evidentemente fue para sacarlo de la panacea política de Rafael Correa. Pero volviendo a esto, mira, cuando nosotros decimos de que se afectan derechos, nosotros debemos clavar la mirada al inicio y foco de lo que nosotros llamamos el narcotráfico. Si no tuviéramos nosotros ese hacherito, ese vagabundo, que es el consumidor diario, que es el que está constantemente comprando la droga, si nosotros eliminamos con un proyecto, recogemos y rescatamos a estas personas, nosotros vamos a eliminar, créeme, siquiera un 50% del microtráfico en el Ecuador. Pero yo no escucho a ningún asambleísta, y te digo ya neutral, ni de parte de RC5,
ni de parte de Daniel Noboa. Que establezca una política pública en donde le den exoneraciones tributarias a las empresas que inviertan pues en centros de rehabilitación social, para que pueda ser ese chico recogido de las calles y rehabilitado para poder salvar a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestra niñez. Que invierta ese empresario en una estructura educativa, dotándole de estructura, de pizarrones, de aire acondicionado, para que tengan exoneración tributaria. ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué nosotros simplemente decimos hay que cumplir con el servicio militar, pero no le proponemos a ese que va al servicio militar, que no ha terminado la escolaridad, que no ha terminado el bachillerato, que pueda salir con una profesión? La Fuerza Armada y Policía Nacional puede tener convenios interinstitucionales con el Ministerio de Trabajo, con las universidades, con el Ministerio de Educación, para que ese muchacho que va a encerrarse un año pueda terminar su escolaridad si no la tiene, pueda terminar su bachillerato si no lo tiene, y pueda salir con una profesión, con oficio desde ese espacio de su encierro del servicio militar. ¿Por qué no podemos decir que vamos a hacer un proyecto de manufacturas penitenciarias en donde las empresas que pueden manufacturar tengan sus centros de facturación, de manufacturación dentro de las cárceles? Y si no le puedes pagar $470, pues por lo menos págale la mitad o págale por su trabajo. Por tarea. ¿Sí? Para que ese preso pueda tener dinero y darle a su familia y poder contribuir con el desarrollo social. Por Dios, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no tenemos esa visión de país? Yo no he escuchado a nadie estos proyectos. Mira que yo tengo una propuesta, y te lo digo aquí, y que la estoy pensando 1000 veces, porque tanto tú, Lucho, como Macías conocen, yo soy un activista completo y yo hablo coloquial. Mira, yo tengo 3 maestrías y un PhD, pero yo le hablo al pueblo coloquial. Yo no le puedo decir el artículo tal dice tal cosa, no, porque no lo van a entender. Y si lo entienden, no lo van a desarrollar. Y si lo desarrollan, no lo van a aplicar. Entonces tienes que hablarle coloquialmente. Para ir a la asamblea con un asambleísta amigo, pero eso es encerrarme 8 horas con un sueldo no con lo que equiparo yo en mi trabajo. El presupuesto. En mi oficina, con los asesoramientos que doy a los organismos deportivos. Entonces, lo estoy pensando muy bien si es que acepto o no, pero sí quisiera yo aceptarlo para yo llevar esos proyectos y decirle, señor, mire, desde mi propio... Suscríbete ya. Ecuador, suscríbete ya. Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.